El concepto de la Matrix ha ido ganando popularidad en la cultura moderna en todo el mundo. Generalmente se refiere a una realidad virtual compartida, una simulación de un universo paralelo que oculta la verdadera naturaleza de la existencia. Este término se hizo especialmente famoso a partir de la película Matrix, donde la Matrix representa un mundo ficticio que mantiene a la humanidad en una ilusión. El 31 de marzo de 1999 se estrenó Matrix, esta película que para algunos fue una entrega más de ficción, sin embargo, para otros supuso un verdadero golpe en sus mentes al percibir en la trama ecos de los escritos bíblicos. Aquellos que estudian las escrituras saben que en varios pasajes encontramos pistas que nos advierten: el mundo y la vida tal como lo conocemos no son definitivos, sino apenas un espejismo de una realidad mucho más profunda y verdadera. Piensa por un momento en que todo lo que conoces y percibes como vida es solo un reflejo o una dimensión en paralelo, que el mundo que ves no es más que una ilusión de lo verdadero. ¿Qué tienen en común esta película taquillera y el relato bíblico? Síguenos hasta el final y descubre todas las pistas que señalan que realmente vivimos en una Matrix. Nuestro universo es un sistema que se rige por leyes físicas y nuestros cuerpos y mentes lo interpretan de una manera que genera nuestra propia realidad, lo que quiere decir que lo percibimos suficientemente para vivir y desarrollarnos, e inclusive podríamos estudiar el mundo físico que nos rodea a una profundidad cuántica y quedar maravillados con las explicaciones científicas del origen de la vida, pero la física y las matemáticas no tienen todas las respuestas. Y una forma de descubrir si vivimos en una simulación es identificar fallos o grietas en el sistema, eventos que desafían las leyes físicas o que no tienen explicación dentro de ellas. Estos acontecimientos inexplicables pueden filtrarse y darnos pistas de que hay algo más allá de lo que percibimos, sugiriendo la existencia de una realidad subyacente o manipulada. Cada vez son más los testimonios de personas que han sido declaradas clínicamente muertas y luego, sin explicación aparente, vuelven a la vida con relatos asombrosos sobre lo que experimentaron al otro lado. Lo curioso es que en muchos de estos testimonios surge un patrón común. Al describir esa otra dimensión, mencionan que todo allí se percibe más claro, revelando que lo que consideramos real en esta vida es como ver a través de un espejo empañado. Estas experiencias, sumadas a películas tan fantásticas como Matrix, nos inducen a cuestionar nuestra realidad y a plantear nuestras propias hipótesis. ¿Hasta qué punto comprendemos la vida y el mundo que habitamos? Y además, ¿cuántos fenómenos permanecen fuera de nuestro entendimiento, siendo la muerte uno de los más grandes misterios? Cuando alguien muere, ¿sabe usted realmente qué sucede al cruzar ese umbral? Para comenzar a arrojar algo de luz sobre estas preguntas, consideremos las palabras de uno de los personajes más importantes de la Biblia, Yahoshua, o Jesús, como probablemente se le conoce. Cuando es interrogado por Pilato, al preguntarle si es un rey, el Mesías responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con esta afirmación sugiere sin rodeos que existe una realidad mayor, un reino fuera de los límites de este mundo físico que conocemos. En aquel tiempo, Pilatos quedó asombrado por esta afirmación. Hoy en día podríamos interpretar que el Mesías insinuaba un origen extraterrestre, pero Yahoshua no dejaba de repetir una y otra vez una frase clave: el reino de los cielos. Al igual que en la película Matrix,
Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas cotidianas sin darnos cuenta de que solo somos una chispa en la inmensidad del universo. Nos desenvolvemos sin prestar demasiada atención a los fenómenos físicos que nos rodean. Estudios aseguran que los seres humanos solo pueden percibir, en el mejor de los casos, un 5% de la materia visible del universo. Y eso abarca únicamente la parte física, dejando de lado lo inexplicable o paranormal que podría ocurrir a nuestro alrededor. Tampoco solemos imaginar que nuestras acciones en esta vida tienen repercusiones en otra dimensión, la dimensión espiritual. Cuando Yahoshua habla con Pedro en Mateo 16, 19, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No cabe duda de que el Mesías vino a proclamar y a revelar una dimensión distinta, pero también superior. Sin embargo, podríamos engañarnos a nosotros mismos y conformarnos con nuestra vida terrenal. Aún así, el ser humano sigue en su búsqueda de la felicidad plena o la juventud eterna. Pero cuando el implacable paso del tiempo extiende sus redes sobre nosotros, nos damos cuenta de que en esta vida todo es efímero. Basta con mirar la historia, cuántos gobernantes poderosos, reyes y líderes religiosos en el apogeo de su grandeza jamás imaginaron que sus vidas y sus reinos llegarían a su fin. En la película Matrix, el icónico personaje Morfeo, por medio de una pregunta, le ofrece a Neo la oportunidad de descubrir la verdad detrás de su vida rutinaria. Una pregunta que muchos de nosotros también nos hemos hecho en algún momento. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar esa verdad cuando llegue el día? Cuando el Mesías estaba en la cruz a pocos momentos de morir, tenía dos acompañantes. Uno de ellos lo insultaba y lo provocaba, mientras que el otro simplemente le pidió a Yahoshua que se acordara de él en su reino. Yahoshua le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En nuestra propia existencia, el mundo espiritual y el mundo natural están en constante tensión. Tenemos un cuerpo natural compuesto de carne y sangre que alberga nuestro espíritu y alma. A lo largo de nuestras vidas podríamos intentar negar este fenómeno misterioso e inexplicable. Sin embargo, Pablo lo explica mejor en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo nos advierte en este pasaje que si queremos comprender la dimensión espiritual que no podemos ver, debemos discernirla espiritualmente. Pero ¿cómo hacerlo si estamos atrapados en una Matrix? En la película Matrix, para que una persona pueda abandonar ese sistema, primero debe tomar la decisión consciente de desconectarse. De manera similar, en los escritos bíblicos se narra la historia de un hombre llamado Nicodemo. En su conversación con el Mesías, Nicodemo reconoce a Yahoshua como un maestro enviado por Elohim debido a los milagros y proezas inexplicables que realiza. Yahoshua le responde con una afirmación inesperada: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Confundido, Nicodemo pregunta: ¿cómo puede alguien volver a nacer siendo adulto? Yahoshua le aclara que nacer de nuevo significa nacer del agua y del espíritu, revelando que existe la posibilidad de trascender de lo físico a lo espiritual, incluso antes de la muerte. La Biblia está llena de versos que describen un universo invisible a nuestros ojos físicos, pero eso no significa que no exista.
Es como el aire, no lo vemos pero sabemos que está allí. De manera similar, la electricidad es invisible en la mayoría de los casos, aunque a veces se manifiesta en una chispa o en una centella impresionante. Ese mundo espiritual invisible tiene dos dimensiones opuestas, un lado de oscuridad y perdición y un lado de luz, donde espera una recompensa para quienes cruzan con éxito y victoria. Así como el mundo físico existen tanto la maldad como la bondad, en el mundo espiritual hay luz y oscuridad. Lo fascinante es que la vida de esta Matrix, tal como la conocemos, funciona como una prueba para cada ser humano. Y este es uno de los propósitos fundamentales de la creación. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yahushua. La única manera de encontrar el verdadero sentido de esta vida es descubriendo su propósito. Si no lo haces a tiempo, verás los días pasar sin respuestas y sin plenitud, atrapado en preguntas sin fin. La vida trae consigo sus desafíos, pero solo al descubrir su secreto podemos abrir los ojos a lo invisible y a su verdadera esencia. No permitas que tu paso por este mundo sea efímero. Atrévete a descubrir la razón por la que estás aquí. Primera de Colosenses 1:15, Yahushua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Juan 7:37 relata cómo el Mesías, el mismo creador hecho carne, en el último gran día de la fiesta se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, apreciado amigo, el Mesías, el elegido, el enviado, Él es la clave para cruzar de este mundo de aflicción a uno de luz y plenitud. Solo necesitas creer y permitir que su Espíritu, que ya está con nosotros, entre en tu corazón. Abra tus sentidos espirituales y te permita ver su inigualable poder manifestarse con maravillas en tu vida. Si crees y estás listo para cruzar, permíteme hacer una corta oración por ti. Amado Padre, quiero reconocer tu autoridad sobre toda la creación. Te pido perdón por cualquier falta que hayamos cometido. Te ruego que alcances con tu misericordia a la persona que está escuchando en este momento. Trata con su vida y corazón. Bendícele para que encuentre el camino hacia ti y no se aparte jamás. Y así logre la corona de la verdadera vida que tú has prometido. Te lo pido en el glorioso nombre de Yahushua. Amén. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy, en el que exploramos las fascinantes conexiones entre Matrix y la Biblia. Esperamos haberles dado algo en qué pensar sobre las posibles realidades más allá de lo que vemos y cómo estas ideas se reflejan en los textos sagrados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de preguntas profundas y reflexiones sobre la naturaleza de la realidad. No olviden suscribirse para seguir explorando juntos temas igual de intrigantes. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre está ahí, esperando a ser descubierta.